En 1967, la hija de Stalin entró en una embajada estadounidense y tomó una decisión brutal: escapar de la Unión Soviética, dejando a sus 2 hijos en Moscú. Sabía que podía no volver a verlos, pero aún así cruzó esa puerta. Lo que casi nadie conoce es todo lo que había ocurrido antes para llevarla hasta ese momento. Su madre murió cuando era niña, su padre hizo desaparecer al hombre que amaba, y durante años, Svetlana descubrió que ser la hija de Stalin significaba que incluso su propia vida podía ser controlada. ¿Por qué una madre estuvo dispuesta a dejar atrás a sus hijos para escapar del imperio de su padre? Quédate, porque la respuesta explica una de las historias familiares más oscuras de la Unión Soviética. Y si te interesan historias reales como esta, suscríbete. 1. La niña que descubrió que todo era mentira. Svetlana Alliluyeva nació el 28 de febrero de 1926 en Moscú, para millones de soviéticos. Joseph Stalin era una figura distante y temida. Para ella, durante sus primeros años, era simplemente su padre. Vivía rodeada de privilegios, protegida de las dificultades que sufría gran parte del país y convencida de que aquella enorme estructura de poder existía muy lejos de su pequeña vida familiar. Pero esa sensación de seguridad duraría muy poco. Su madre, Nadezhda Alliluyeva, era muy diferente de Stalin. Tenía carácter, discutía con él y conocía de cerca el lado más difícil del hombre que gobernaba la Unión Soviética. La relación entre ambos estaba llena de tensiones. En noviembre de 1932, después de una celebración oficial en el Kremlin, ocurrió algo que cambiaría para siempre la infancia de Svetlana. Nadezhda murió de un disparo. Su hija tenía apenas 6 años. Pero Svetlana no conoció la verdad. Durante años, le dijeron que su madre había muerto repentinamente de apendicitis. El suicidio fue ocultado y la versión oficial se convirtió también en la historia que escuchó dentro de su propia casa. Para una niña que ya pasaba largos periodos lejos de su padre, aquello significó perder de golpe a la persona más cercana de su vida, sin siquiera comprender realmente qué había sucedido. La verdad apareció casi una década después, y de una forma brutal. Cuando Svetlana tenía alrededor de 16 años, encontró en una publicación extranjera una referencia a la muerte de su madre, y descubrió que no había muerto por una enfermedad. Se había quitado la vida. De pronto comprendió que durante prácticamente toda su infancia, los adultos que la rodeaban habían mantenido una mentira sobre uno de los acontecimientos más importantes de su existencia. Aquello cambió la forma en que comenzó a mirar a su propia familia. La niña, protegida por el apellido más poderoso de la Unión Soviética, empezaba a descubrir que vivir cerca de Stalin también significaba convivir con secretos, silencios y verdades que otros decidían por ella. Pero todavía conservaba algo que parecía pertenecerle únicamente a ella: la posibilidad de enamorarse de quien quisiera. Muy pronto descubriría que su padre también podía controlar eso. 2. El padre que destruía todo lo que ella amaba. A los 16 años, Svetlana se enamoró por primera vez. El hombre era Alexei Kapler, un reconocido guionista y cineasta soviético que tenía casi 40 años. La diferencia de edad era enorme, pero para una adolescente que había crecido rodeada de vigilancia y distancia emocional, aquella relación representaba algo completamente nuevo. Kapler hablaba con ella de literatura, cine y lugares que existían más allá del pequeño universo construido alrededor de su padre. Cuando Stalin descubrió aquella relación, reaccionó con furia. No veía simplemente a un hombre demasiado mayor acercándose a su hija. Kapler también era judío, algo especialmente delicado en un período en el que el antisemitismo comenzaba a ganar terreno alrededor del régimen. Poco después, fue arrestado y enviado lejos de Moscú bajo acusaciones políticas. Para Svetlana, el mensaje resultaba imposible de ignorar. Incluso la persona de la que se enamoraba podía desaparecer si su padre así lo decidía. La relación entre padre e hija nunca volvió a ser igual. Según recordaría Svetlana años después, Stalin despreciaba aquella relación y llegó a enfrentarse duramente con ella por las cartas que intercambiaba con Kapler. El hombre que durante su infancia podía mostrarse cariñoso, comenzaba a revelarse ante sus ojos como el mismo dirigente al que millones de soviéticos temían. Y por primera vez, el poder de Stalin había entrado directamente en su vida privada. Svetlana intentó seguir adelante. En 1944 se casó con Grigori Morozov,
un compañero universitario también de origen judío, con quien tuvo a su primer hijo, Joseph. Stalin nunca aceptó realmente aquella relación y ni siquiera quiso conocer personalmente a su yerno. El matrimonio terminó pocos años después, y Svetlana volvió a encontrarse atrapada entre sus propios deseos y las expectativas de una familia donde prácticamente ninguna decisión parecía pertenecerle por completo. Después llegó un segundo matrimonio, esta vez con Yuri Zhdanov, hijo de uno de los hombres más cercanos a Stalin. Tuvieron una hija, Ekaterina, pero aquella unión también terminó rápidamente. A los 20 y tantos años, Svetlana ya tenía 2 matrimonios fracasados, 2 hijos y una certeza cada vez más difícil de ignorar. Ser la hija del hombre más poderoso de la Unión Soviética no la había hecho libre. Sin embargo, todavía faltaba que Stalin desapareciera para que descubriera algo mucho más inquietante. Incluso muerto, su padre podía seguir controlando su vida. 3. Stalin murió, pero su sombra no. El 5 de marzo de 1953, Joseph Stalin murió después de sufrir una hemorragia cerebral. Para la Unión Soviética, desaparecía el hombre que había gobernado el país durante décadas. Para Svetlana moría una figura mucho más difícil de definir, el padre al que había querido de niña, pero también el hombre al que había aprendido a temer y responsabilizar por algunas de las heridas más profundas de su vida. Su muerte tampoco significó libertad inmediata. Svetlana continuaba siendo observada como la hija de Stalin y cada paso despertaba curiosidad. Con el tiempo decidió abandonar el apellido de su padre y comenzó a utilizar el de su madre, Aliluyeva. El gesto parecía pequeño, pero contenía una ruptura enorme. Por primera vez, intentaba construir públicamente una identidad que no comenzara y terminara con el hombre que había gobernado la Unión Soviética. Entonces apareció Brajesh Singh, un comunista indio al que conoció mientras ambos recibían tratamiento médico. Era considerablemente mayor que ella, pero entre los dos surgió una relación profunda. Svetlana quería casarse con él, aunque las autoridades soviéticas no autorizaron formalmente el matrimonio. Incluso después de la muerte de Stalin, otras personas seguían teniendo poder para decidir qué podía hacer la hija del antiguo dictador con su propia vida. Cuando Singh murió en 1966, Svetlana pidió algo excepcional: viajar a la India para llevar sus cenizas y entregarlas a su familia. Las autoridades soviéticas terminaron permitiéndolo. Por primera vez en mucho tiempo se encontraba fuera de la Unión Soviética, lejos de Moscú y del aparato que había condicionado prácticamente cada etapa de su existencia. Y esa distancia produjo algo que nadie esperaba. En marzo de 1967, Svetlana tomó la decisión que rompería definitivamente con su antigua vida. Dejó a Joseph y Ekaterina en Moscú, entró en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi y pidió asilo político. Tenía 41 años y sabía que su decisión sería utilizada como propaganda en plena Guerra Fría. Pero antes de ser un símbolo político, era una madre que acababa de elegir su propia libertad, sabiendo que podía perder a sus hijos para siempre. Y lo más sorprendente es que, cuando finalmente llegó a Occidente, descubriría que escapar de la Unión Soviética era mucho más fácil que escapar de ser la hija de Stalin. 4. La madre que dejó a sus hijos para escapar. La decisión de Svetlana provocó un terremoto político. En plena Guerra Fría, que la hija de Stalin pidiera asilo a Estados Unidos era un golpe propagandístico extraordinario contra la Unión Soviética. Desde Nueva Delhi, fue trasladada primero a Europa y después a territorio estadounidense. Cuando finalmente apareció ante la prensa en Nueva York, el mundo entero quería escucharla. Por primera vez, podía hablar públicamente sobre su padre, sin que nadie en Moscú pudiera silenciarla. Pero detrás de aquella victoria existía un precio enorme. En la Unión Soviética habían quedado Joseph y Ekaterina, sus 2 hijos. Svetlana intentaría explicar después que esperaba poder reunirse con ellos, pero su decisión fue recibida como una traición. Para sus hijos, además, el conflicto político era secundario. Su madre había desaparecido de sus vidas. La mujer que había escapado buscando libertad acababa de repetir, de una forma distinta, una de las heridas que había marcado su propia infancia: la ausencia de una madre. En Estados Unidos se convirtió inmediatamente en una celebridad. Publicó sus memorias, 20 cartas a un amigo, recibió una importante suma de dinero y denunció públicamente el sistema construido alrededor de su padre. Occidente quería presentarla como la prueba viviente del fracaso soviético. Sin embargo,
Svetlana rechazaba también esa etiqueta. Había escapado para dejar de pertenecer al mundo de Stalin, pero ahora descubría que Estados Unidos estaba interesado en ella precisamente porque era su hija. Su nueva vida tampoco encontró estabilidad. En 1970, se casó con el arquitecto William Wesley Peters y adoptó el nombre de Lana Peters. Tuvieron una hija, Olga, pero el matrimonio duró poco. Entre mudanzas, relaciones difíciles y decisiones económicas equivocadas, gran parte del dinero obtenido con sus libros comenzó a desaparecer. La mujer que había nacido dentro de la élite soviética y llegado a Occidente como una celebridad, empezó a vivir de una forma cada vez más modesta. Y entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Después de haber protagonizado una de las deserciones más famosas de la Guerra Fría, Svetlana comenzó a cuestionar parte de su nueva vida. Extrañaba a sus hijos, se sentía utilizada por ambos lados y seguía sin encontrar un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. 17 años después de escapar, tomó una decisión que parecía imposible: regresar voluntariamente a la Unión Soviética. 5. Escapó de Stalin, pero nunca de su apellido. En 1984, Svetlana regresó a la Unión Soviética junto a su hija menor. Las autoridades le devolvieron la ciudadanía y el acontecimiento volvió a convertirse en propaganda, esta vez para Moscú. Parecía que finalmente podría recuperar aquello que había perdido al escapar. Pero el reencuentro con sus hijos mayores estuvo muy lejos de reparar casi 2 décadas de ausencia. El tiempo había creado una distancia que ni siquiera el regreso podía borrar. La relación con Joseph fue complicada, mientras que Ekaterina prácticamente no quiso reconstruir el vínculo con ella. Svetlana había imaginado que volver significaría recuperar una familia, pero descubrió que sus hijos ya habían construido vidas sin su presencia, y tampoco consiguió adaptarse nuevamente al país del que había huido. Poco tiempo después, volvió a marcharse. Había escapado de Occidente para regresar a casa, solo para descubrir que aquella casa ya no existía. Durante los años siguientes, vivió entre Estados Unidos y Europa, cambiando constantemente de residencia. Su fortuna había disminuido considerablemente, y la celebridad que alguna vez había recibido a periodistas de todo el mundo llevaba ahora una existencia mucho más discreta. En ocasiones dependió de alojamientos modestos y terminó viviendo lejos del lujo que había rodeado su infancia. Pero la pobreza material no era la mayor ironía de su historia. Lo verdaderamente doloroso era no haber conseguido pertenecer completamente a ningún lugar. También intentó desprenderse definitivamente de la identidad que había heredado. Prefería llamarse Lana Peters y llegó a expresar un profundo rechazo hacia Stalin y hacia lo que representaba su régimen. Sin embargo, cada entrevista, cada artículo y cada nueva aparición pública regresaban inevitablemente a la misma pregunta: ¿cómo era ser la hija de Stalin? Había cruzado fronteras, cambiado de apellido, abandonado un país y regresado años después. Pero el nombre del hombre del que intentaba escapar seguía acompañándola. Con el paso del tiempo, la consecuencia más dolorosa de su huida se volvió imposible de reparar. Svetlana había abandonado Moscú convencida de que algún día podría recuperar la relación con Joseph y Ekaterina, pero las décadas de distancia dejaron heridas demasiado profundas. Especialmente con Ekaterina, el vínculo prácticamente desapareció. Había conseguido la libertad que buscaba aquella noche en Nueva Delhi, pero el precio fue perder gran parte de la familia que había dejado atrás. Svetlana murió en Wisconsin el 22 de noviembre de 2011, a los 85 años. Su final estuvo muy lejos de los palacios del Kremlin, donde había pasado parte de su infancia. Murió llevando el nombre de Lana Peters y viviendo discretamente en Estados Unidos. Había pasado más de 4 décadas intentando construir una vida que no estuviera definida por Joseph Stalin. Y quizá esa sea la ironía más cruel de toda su historia. Consiguió escapar de su país, pero nunca logró escapar completamente del apellido de su padre. La historia de Svetlana demuestra que nacer rodeado de poder no significa ser libre. Fue la hija del hombre más temido de la Unión Soviética. Creció dentro de un mundo de privilegios y tuvo acceso a una vida imposible para millones de personas. Pero también vio desaparecer a quienes amaba, descubrió que le habían mentido sobre la muerte de su madre y terminó convencida de que para construir una identidad propia tenía que abandonar el país que su padre había gobernado. Lo más doloroso es el precio que pagó por intentarlo.
Dejó a sus hijos en Moscú creyendo que finalmente podría escapar de la sombra de Stalin, pero pasó décadas cambiando de país, de apellido y de vida sin encontrar un lugar donde sentirse completamente libre. ¿Habrías tomado la misma decisión sabiendo que tus hijos quedarían atrás? ¿Svetlana consiguió escapar realmente de Stalin o siguió siendo su hija hasta el último día de su vida? Suscríbete para más historias como esta, porque a veces heredar uno de los apellidos más poderosos del mundo también puede convertirse en una condena.